Hola, soy Marcos. Vi a un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, arrodillarse y suplicar al silencio de una habitación. Fue la rendición más honesta y desgarradora que he presenciado en mi vida, el momento exacto en que la riqueza se convierte en polvo y un imperio no vale ni el aire que respira un niño. Toda su fortuna, su poder, su influencia, se desvanecieron frente a una cama de hospital instalada en mitad de un salón de lujo. Fue el colapso de un titán, reducido a un simple padre aterrorizado. Su dolor era tan palpable que podía sentirlo en el aire, denso y frío como el mármol de aquella casa. ¿Alguna vez has visto a alguien tan poderoso romperse de esa manera? Antes de contarte qué pasó exactamente en esa habitación, de dónde vino esa súplica desesperada, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre deja de creer en el dinero y empieza a escuchar el alma de su hijo. La historia es sobre Ricardo Vargas, mi jefe durante más de 20 años. Un hombre que construyó un imperio desde la nada, acostumbrado a dar órdenes, y a que el mundo se doblegara a su voluntad. Pero todo ese poder, se hizo añicos el día que a su único hijo, Mateo, de apenas 8 años, le diagnosticaron una enfermedad extraña y devastadora, que ningún médico en el mundo sabía cómo curar. La mansión, antes un símbolo de éxito y poder, se transformó en una jaula de oro, una unidad de cuidados intensivos personal y silenciosa. El conflicto principal no se libraba en las salas de juntas, sino en esa habitación, entre el pitido monótono de las máquinas que mantenían a Mateo con vida, y el silencio aplastante de un padre que ya no tenía nada que comprar, nada que negociar. La vida de su hijo no tenía precio, y eso lo aniquilaba por dentro. Yo lo veía pasar las noches enteras en un sillón de cuero carísimo, sin moverse, con la mirada fija en el pequeño cuerpo de su hijo. Había adelgazado, su postura antes erguida ahora estaba permanentemente encorvada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sus trajes impecables de diseñador parecían un disfraz ridículo en medio de tanto dolor. Había despedido a varias enfermeras no por ineficientes sino porque no soportaba la lástima en sus ojos. Exigía un profesionalismo frío, casi robótico, porque cualquier atisbo de compasión le recordaba que estaba viviendo una tragedia de la que no podía escapar. Se había convertido en un fantasma en su propio palacio, un hombre que lo poseía todo pero que en realidad no tenía absolutamente nada. El ambiente en esa casa era irrespirable, el personal de servicio caminaba de puntillas, hablando en susurros, evitando a toda costa cruzar miradas con el señor Vargas. El dolor era como una enfermedad contagiosa, y nadie quería acercarse demasiado. Los grandes salones, antes llenos de risas en fiestas y reuniones, ahora estaban sumidos en una penumbra perpetua, con los muebles cubiertos por sábanas blancas como si la casa entera estuviese de luto anticipado. El único sonido constante era el zumbido de los equipos médicos que llegaba desde la habitación de Mateo, un recordatorio cruel y metálico de que la vida de ese niño dependía de cables y tubos. Era un silencio pesado, un silencio que gritaba la ausencia de esperanza y la inminencia de la derrota. Recuerdo la procesión de especialistas. Venían de Alemania, de Estados Unidos, de Japón. Hombres y mujeres con currículums impresionantes que entraban en la mansión con un aire de confianza, y salían horas o días después con la cabeza gacha, murmurando términos técnicos que sonaban a excusas. Al principio, Ricardo los interrogaba, exigía soluciones, ofrecía cheques en blanco. Pero con el tiempo, su furia se transformó en una resignación helada. Ya ni siquiera preguntaba, simplemente asentía mientras los médicos le mostraban gráficos y datos en sus tabletas, pruebas irrefutables de que la ciencia, con toda su soberbia, había llegado a su límite. Cada nuevo informe era un clavo más en el ataúd de su esperanza, la confirmación de que su fortuna solo servía para pagar los mejores asientos en primera fila del fracaso. A veces, cuando el silencio se hacía insoportable, mi mente me traicionaba y recordaba cómo era esa casa antes. Recordaba el sonido de las risas de Mateo corriendo por los jardines, persiguiendo al perro, mientras Ricardo lo observaba desde la terraza con una sonrisa que rara vez mostraba en público. Recuerdo una tarde en particular, le estaba enseñando a montar en una bicicleta pequeña, sin ruedines. «Tú puedes con todo, campeón, igual que tu padre», le decía.
Esa memoria, tan llena de vida y de promesas, era ahora una tortura. Contrastaba de una forma brutal con la imagen actual. Un niño inmóvil en una cama y un padre que ya no creía poder con nada, derrotado por algo que no podía comprar, ni controlar, ni intimidar. El eco de esa risa perdida era lo más doloroso de todo. Los días se convirtieron en un ritual gris y sin alma. Ricardo había perdido la noción del tiempo, fusionando el amanecer con el anochecer en una vigilia interminable. Su rutina era un círculo vicioso de desesperanza. Se levantaba del sillón solo para revisar los monitores, ajustar una manta que no necesitaba ajuste, o simplemente para sentir que hacía algo, cualquier cosa. Había ordenado que las comidas se dejaran en una bandeja junto a la puerta, y la mayoría de las veces las encontraba frías horas después, intactas. Se negaba a abandonar la habitación, como un capitán, que ha decidido hundirse con su barco. Su mundo se había encogido a ese espacio aséptico, al olor a desinfectante y al pitido constante que era, a la vez, la prueba de vida de su hijo, y la banda sonora de su fracaso. Había construido una fortaleza a su alrededor, no solo física sino también emocional. Desconectó los teléfonos de la casa, ignoraba los correos urgentes de su empresa, y había dado órdenes explícitas de que nadie, absolutamente nadie, lo molestara. Su aislamiento era total. Los pocos empleados que quedábamos aprendimos a ser invisibles, a movernos por la casa como fantasmas para no perturbar el santuario de su dolor. Veía su reflejo en los cristales oscuros de la noche, y apenas se reconocía, un hombre demacrado, con la barba crecida y una mirada vacía que había perdido todo el brillo de su antiguo poder. Su imperio seguía funcionando por inercia, pero su emperador había abdicado, derrotado por un enemigo que no entendía y contra el que no podía luchar. Fue una tarde de martes, lo recuerdo bien porque el sol pegaba con una fuerza inusual para ser otoño, cuando la rutina se rompió. Ricardo, por primera vez en semanas, se levantó del sillón no para mirar los monitores, sino para asomarse a la ventana. Quizás el sol lo llamó, o quizás fue simple agotamiento. Y entonces lo vio. Al otro lado del jardín, en la orilla del río que delimitaba la propiedad, había un niño. Un chaval de no más de 10 años, con ropa sencilla, que estaba sentado sobre una roca. La presencia de ese niño allí era imposible. La finca estaba rodeada por un muro altísimo y vigilada por un sistema de seguridad que costaba más que mi casa. Nadie podía entrar sin ser detectado, y sin embargo, allí estaba. No estaba haciendo nada especial, simplemente lanzaba piedras planas al agua, observando cómo rebotaban en la superficie antes de hundirse. Lo hacía con una concentración y una calma que contrastaban brutalmente con la tensión que se respiraba dentro de la mansión. No había malicia en él, ni curiosidad por la imponente casa que tenía a sus espaldas. Parecía pertenecer a ese lugar, al río, al sol de la tarde, de una forma en que Ricardo, con toda su riqueza, nunca había logrado. Era una imagen de pura y simple vida, un espectáculo tan ajeno a la realidad de Ricardo que, por un instante, pensó que estaba alucinando por la falta de sueño. Se quedó inmóvil, observándolo a través del grueso cristal blindado. El primer impulso de cualquier otro día habría sido coger el teléfono y llamar a seguridad, gritar, exigir una explicación para esa brecha inaceptable. Pero no lo hizo. Algo lo detuvo. En lugar de ira, sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Curiosidad. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo había llegado hasta allí? Por primera vez en meses, un estímulo del mundo exterior había logrado atravesar la coraza de su dolor. Se olvidó de los monitores, del silencio opresivo, del olor a enfermedad. Su atención estaba completamente fija en esa pequeña figura junto al río, un misterio que rompía la monotonía de su tragedia. Fue como si una ventana se abriera en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. El niño siguió con su juego durante varios minutos, ajeno a la mirada que lo observaba desde la mansión. Ricardo no se movió. Luego, como si sintiera algo, el chaval se detuvo. Dejó la piedra que tenía en la mano, se giró lentamente y miró directamente hacia la ventana de la habitación de Mateo. No fue una mirada casual, fue directa, intencionada, como si supiera exactamente quién estaba detrás de ese cristal. No sonrió, no saludó. Solo mantuvo la mirada durante unos segundos, una conexión silenciosa y profunda a través de la distancia. Después,
con la misma naturalidad con la que había llegado, se dio la vuelta, caminó por la orilla, y desapareció entre los árboles. Ricardo se quedó allí, con el corazón latiéndole de una forma extraña, con una pregunta nueva, plantada, en su alma agotada. Aquella visión lo sacudió de una forma que ni el peor de los diagnósticos había conseguido. Durante el resto de la tarde, Ricardo dejó de ser un padre en duelo para convertirse en un detective obsesionado. Lo vi coger el teléfono por primera vez en semanas, no para hablar de negocios, sino para ladrar órdenes al jefe de seguridad. Quería un informe completo, cada centímetro de la valla perimetral revisado, cada grabación de las cámaras analizada al milímetro. Pasó la noche en vela, pero no mirando a Mateo, sino frente a una pared de monitores de seguridad, rebobinando las imágenes una y otra vez. Buscaba una explicación lógica, una brecha, un error humano, algo que le devolviera el control. Pero en el fondo, creo que no quería encontrarla. Quería creer que lo que había visto era imposible, porque solo en lo imposible podía empezar a existir la esperanza. El informe llegó a la mañana siguiente, y fue tan desconcertante como la propia aparición. No había ninguna brecha en la seguridad. Los sensores de movimiento no habían detectado nada. Las cámaras que apuntaban a esa zona del río no mostraban a nadie. Era como si el niño hubiera surgido del aire y se hubiera desvanecido de la misma forma. Vi al jefe de seguridad, un exmilitar condecorado, encogerse de hombros con una expresión de pura impotencia. Le estaba diciendo al hombre más poderoso que conocía, que un fantasma había burlado su fortaleza inexpugnable. La reacción de Ricardo no fue de ira, sino de un silencio aún más profundo. Se encerró de nuevo en la habitación de Mateo, y su mirada ya no era solo de dolor, sino de una confusión que rayaba en el miedo. El mundo con sus reglas y su lógica se estaba desmoronando a su alrededor. Al día siguiente a la misma hora Ricardo estaba pegado a la ventana, esperando. No sé si con temor o con anhelo, pero esperaba. Y el niño apareció. De nuevo, surgió de entre los árboles con una naturalidad asombrosa. Se sentó en la misma roca y comenzó a lanzar piedras al río. Esta vez, Ricardo no llamó a nadie. Simplemente se quedó allí, observando, como si asistiera a un ritual sagrado y privado. Después de unos minutos, hizo algo que me dejó helado. Se acercó a la enorme ventana blindada, y con un gesto lento y deliberado, la abrió una rendija. Fue la primera vez que el aire del exterior, el olor a tierra húmeda y a río, entraba en aquella habitación estéril en meses. Fue un acto de rendición, como si por fin estuviera dispuesto a dejar que el mundo exterior entrara en su burbuja de dolor. Ese gesto lo cambió todo. A partir de ese día, ver al niño junto al río se convirtió en la nueva rutina de Ricardo. Era su cita silenciosa, su ancla en medio de la tormenta. Y poco a poco, empecé a notar pequeños cambios en él. Un día lo vi comerse la mitad del sándwich que le habían dejado en la bandeja. Otro día, respondió con un gracias casi inaudible cuando le llevé un vaso de agua. La tensión en sus hombros pareció disminuir, su postura ya no era la de un hombre completamente derrotado. Incluso, una tarde, mientras observaba al chaval hacer rebotar una piedra 7 veces sobre el agua, una sombra de sonrisa, diminuta y fugaz, se dibujó en sus labios. No era felicidad, ni mucho menos. Era algo más sutil, un respiro, un pequeño instante de paz, en medio de una guerra que creía perdida. La conexión entre ellos, aunque silenciosa y a distancia, se hizo más profunda. Parecía que el niño sabía exactamente cuándo Ricardo lo necesitaba más. Una mañana, los monitores de Mateo mostraron una arritmia preocupante, y el pánico volvió a apoderarse de la casa. Ricardo estaba pálido, con la desesperación grabada de nuevo en el rostro. Se asomó a la ventana como un náufrago buscando tierra firme, y allí estaba el niño. Pero esta vez no lanzaba piedras, estaba de pie en la orilla, mirando el agua. Lentamente, se agachó, recogió algo del suelo, una pequeña flor blanca silvestre, la sostuvo en alto por un instante, como ofreciéndola a la casa, y luego la dejó caer al río, observando cómo la corriente se la llevaba. El monitor cardíaco de Mateo, en ese preciso instante, se estabilizó. Ese fue el punto de inflexión. Ricardo ya no vio al niño como un misterio o una alucinación, sino como una señal.
Una guía. La flor blanca arrastrada por el río no fue una coincidencia para él, fue un mensaje directo, una respuesta a una pregunta que ni siquiera se había atrevido a formular en voz alta. Lo vi cerrar los ojos con fuerza, como si estuviera asimilando una verdad inmensa y aterradora. Su cuerpo entero se tensó, no de desesperación, sino de una nueva y extraña determinación. Se giró, miró el cuerpo inmóvil de su hijo en la cama, y luego su mirada volvió al río. En sus ojos ya no había solo dolor o curiosidad, había un plan. Un plan irracional, ilógico y desesperado. Iba a cruzar una frontera de la que nadie ni él mismo sabía si podría volver. Aquel plan, que al principio era solo una chispa de locura en sus ojos, empezó a tomar forma en sus acciones. Dejó de ser un espectador pasivo del sufrimiento de su hijo, para convertirse en un participante activo de un ritual que solo él entendía. Lo vi empezar a hablarle a Mateo, no con la voz rota de un padre que se despide, sino con la calma de quien comparte un secreto. Le describía al niño del río, le contaba cómo lanzaba las piedras, cómo la flor blanca se había deslizado sobre el agua. El personal de enfermería lo miraba con una mezcla de lástima y preocupación, asumiendo que el agotamiento y el dolor finalmente habían quebrado su cordura. Pero yo, que lo observaba desde la distancia, veía algo más. No era locura, era fe, una fe desesperada y salvaje, la única que le quedaba. Fue 2 días después de lo de la flor, cuando ocurrió lo verdaderamente imposible, el evento que lo cambió todo de forma irreversible. Yo estaba en la habitación, ayudando a la enfermera a cambiar una de las bolsas de suero. Ricardo estaba sentado en su sillón, como siempre, pero con la mirada fija en su hijo, no en la ventana. De repente, en medio del silencio clínico, la mano derecha de Mateo, que llevaba semanas completamente inerte sobre la sábana, se crispó. Lentamente, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, se levantó unos centímetros del colchón. Sus pequeños dedos, frágiles y pálidos, se extendieron y señalaron débilmente hacia la ventana, en dirección al río. La enfermera soltó un grito ahogado. Yo me quedé paralizado. No fue un espasmo, fue una indicación clara. Una respuesta silenciosa a las historias de su padre. A partir de ese gesto, la atmósfera en la mansión se transformó, el luto silencioso dio paso a una tensión cargada de algo inexplicable, casi místico. La enfermera que presenció el movimiento de Mateo, pidió ser reasignada al día siguiente. No dio explicaciones, pero su rostro pálido y sus manos temblorosas lo decían todo. Había visto algo que su formación científica no podía procesar. Algo que la asustaba profundamente. Los pocos empleados que quedábamos empezamos a hablar en susurros, no por miedo a despertar al señor Vargas, sino por miedo a lo que estaba ocurriendo en esa habitación. La casa ya no se sentía solo triste, se sentía cargada, como si el aire mismo estuviera vibrando con una energía extraña, una presencia que no podíamos ver pero que todos sentíamos. La ciencia se retiraba y algo más antiguo tomaba su lugar. Ricardo, por su parte, se aferró a ese gesto como un náufrago a un trozo de madera. Ya no dormía en el sillón. Pasaba las noches en vela, pero de una forma diferente. Lo veía caminar por la habitación, susurrándole a Mateo, a veces leyendo pasajes de libros que no tenían nada que ver con la religión, sino con la naturaleza, con los ríos, con los ciclos de la vida. Una noche, lo encontré en la biblioteca a las 3 de la madrugada, con docenas de libros antiguos esparcidos por el suelo. No buscaba una cura médica. Buscaba leyendas, mitos, cualquier historia sobre ríos con poder sanador. Estaba abandonando por completo el mundo de la lógica y la razón, y adentrándose en un territorio donde solo la fe podía guiarlo. Estaba tejiendo una nueva realidad para poder sobrevivir. Y entonces, los síntomas físicos empezaron a aparecer, pequeñas grietas en la armadura de la enfermedad. La fiebre persistente de Mateo, que ningún antibiótico había logrado bajar durante meses, cedió una mañana sin ninguna explicación. Su respiración, antes superficial y asistida, se hizo un poco más profunda. Eran cambios minúsculos, casi imperceptibles para un ojo no entrenado, pero para Ricardo eran milagros. Los médicos que venían a revisar los monitores se mostraban desconcertados. Hablaban de fluctuaciones inexplicables y remisiones temporales, usando su jerga técnica para enmascarar su propia ignorancia. Se negaban a dar falsas esperanzas, pero en sus ojos se veía la misma confusión que en los de la enfermera que había huido.
El cuerpo de Mateo estaba empezando a responder a algo que no estaba en sus gráficos. El punto de no retorno llegó con la visita del Dr. Hoffman, una eminencia de Zúrich, el último especialista de la lista. Tras revisar los nuevos datos, se sentó frente a Ricardo con una expresión de fría compasión. Le explicó que, aunque había algunas mejoras leves, el pronóstico general seguía siendo terminal, y que no debía aferrarse a anomalías estadísticas. Le sugirió sutilmente que era hora de empezar a pensar en los cuidados paliativos, en dejarlo ir. Ricardo lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Hoffman terminó, Ricardo no le respondió. Simplemente giró su cabeza, miró el cuerpo de su hijo, luego la mano que había señalado el camino, y finalmente fijó su vista en el río que brillaba bajo el sol de la tarde. En ese instante, vi cómo tomó la decisión. Iba a desobedecer al mundo entero. Aquella noche, después de la visita de Hoffman, vi a Ricardo transformarse. La resignación se evaporó, dejando en su lugar una furia fría y calculadora, una determinación que no había visto en él desde sus días de conquista empresarial. No era una furia contra el médico, sino contra las leyes del universo que se empeñaban en condenar a su hijo. Lo vi caminar por los pasillos oscuros de la mansión, no como un fantasma errante, sino como un general inspeccionando el campo de batalla antes del asalto final. Sus pasos no lo llevaron a la cocina ni a su despacho, sino a un ala de la casa que llevaba años cerrada, el ala este, donde se guardaban los restos de una vida que él mismo se había esforzado por olvidar, los vestigios de su propia infancia. Abrió una puerta de roble macizo que chirrió como si protestara por la intrusión. El aire que salió de allí era denso, olía a polvo, a madera vieja y a tiempo detenido. Era el desván, un cementerio de muebles cubiertos por sábanas blancas y cajas de cartón apiladas hasta el techo. Yo lo seguí a una distancia prudente, sin atreverme a interrumpir lo que parecía un peregrinaje sagrado. Se movió con una seguridad extraña, como si supiera exactamente lo que buscaba. Se detuvo frente a un viejo baúl de viaje de cuero oscuro, con las iniciales de su madre grabadas en latón deslucido. Se arrodilló, sopló una capa de polvo de la tapa, y con los dedos temblorosos levantó los pesados cerrojos. El sonido metálico resonó en el silencio como un disparo. Dentro del baúl, el pasado lo esperaba intacto. Había paquetes de cartas atadas con cintas de seda, ropita de bebé doblada con esmero y un par de zapatos infantiles gastados. Ricardo ignoró todo eso. Sus manos buscaron en el fondo, hasta que dieron con lo que buscaba, un álbum de fotos de tapas de piel agrietada. Lo sacó con una solemnidad casi religiosa y se sentó en el suelo polvoriento, apoyando la espalda contra una vieja cómoda. Durante un largo rato, no lo abrió. Simplemente lo sostuvo, con los ojos cerrados, como si el simple contacto con aquel objeto le estuviera transmitiendo toda la historia que contenía, todo el peso de los años que había intentado dejar atrás. Era un hombre enfrentándose a sus propios fantasmas mucho antes de saber que uno de ellos caminaba por su jardín. Finalmente, abrió el álbum. Las páginas amarillentas crujían con cada movimiento. Pasó fotos de sus padres en su boda, de él mismo como un bebé sonriente, de cumpleaños y vacaciones lejanas. Y entonces, se detuvo. Se quedó mirando fijamente una fotografía en blanco y negro, un poco descolorida por los bordes. En ella aparecían dos niños. Uno era él, Ricardo, con unos 10 años, con una sonrisa orgullosa, y un brazo sobre los hombros de un niño más pequeño, de unos 8 años. Era su hermano, Gabriel. Un nombre que no había pronunciado en voz alta en casi 50 años. El dolor de su pérdida, un accidente estúpido en un río durante unas vacaciones de verano, era una herida que había decidido cerrar en falso, enterrándola bajo capas de éxito y ambición. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Su mente, entrenada para analizar datos y encontrar patrones, empezó a conectar puntos que no quería conectar. Apartó la vista de su propio rostro en la foto, y se concentró en el de su hermano pequeño. En su mirada seria, casi adulta, en la forma de sus labios, en el contorno de su cara. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, un terror puro y primordial que no tenía nada que ver con la enfermedad de Mateo. Era el mismo rostro. No era un parecido familiar, no era una coincidencia producto del dolor y el agotamiento.
Era, sin ninguna duda, la cara del niño que llevaba días observando junto al río. El niño que lanzaba piedras, el que le ofreció la flor, era su hermano Gabriel. Dejó caer el álbum al suelo. El golpe sordo resonó en el desván vacío. Se levantó de un salto, como si el suelo quemara, y corrió escaleras abajo, de vuelta a la habitación de Mateo. No miró a su hijo. Corrió directamente a la ventana y miró hacia el río, hacia la roca vacía donde el niño solía sentarse. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. La compra de aquella finca, su inexplicable atracción por esa propiedad atravesada por un río, la aparición imposible de un niño que burlaba la seguridad más avanzada del mundo. Nada era casualidad, el niño no era un intruso. Era un guardián. El espíritu de su hermano, ahogado en un río hacía medio siglo, había vuelto. Había cruzado la frontera entre los mundos por una razón. Ricardo se apoyó en el cristal, con la frente pegada al frío vidrio, y por primera vez en toda su vida, se sintió completamente indefenso, pero no derrotado. El miedo era inmenso, tan grande que casi lo ahogaba, pero bajo el miedo, había algo más. Una sensación de asombro, de estar participando en algo sagrado y terrible. Su tragedia personal había adquirido una dimensión cósmica. Ya no se trataba solo de salvar a su hijo de una enfermedad. Se trataba de entender el mensaje que su hermano le traía desde el otro lado. ¿Era una advertencia? ¿Una oportunidad de redención? La súplica que había hecho al silencio de la habitación había sido escuchada, pero la respuesta no venía de un Dios abstracto, sino de su propia sangre, de su propio dolor olvidado. Con el álbum de fotos todavía abierto en el suelo polvoriento del desván, Ricardo se precipitó escaleras abajo como si huyera de un incendio. Su rostro era una máscara de terror y asombro, una expresión que nunca le había visto. No se detuvo a mirar a su hijo, ni a los monitores que seguían parpadeando con su ritmo monótono. Corrió directamente hacia la ventana, con las manos apoyadas en el cristal, buscando desesperadamente la figura del niño junto al río. Su respiración era agitada, empañando el vidrio. Ya no era un padre luchando contra una enfermedad. Era un hombre enfrentándose a su propio fantasma, a un secreto enterrado durante 50 años que había vuelto para reclamar algo. En ese momento, la salvación de Mateo y la condena de su propia alma parecían ser la misma cosa, y esa dualidad lo estaba destrozando por dentro. Entonces, sin previo aviso, tomó una decisión que nos dejó a todos paralizados. Se dio la vuelta. Caminó con una determinación febril hacia la puerta y salió de la habitación. Por primera vez en meses, cruzó el umbral de su santuario de dolor. No dijo una palabra, simplemente bajó la gran escalinata de mármol, atravesó el salón silencioso y se dirigió a la puerta del jardín. La enfermera de turno y yo nos miramos, sin saber qué hacer. ¿Debíamos detenerlo? ¿Llamar a seguridad? Pero había algo en su mirada, una autoridad, que no era terrenal, que nos impidió movernos. Abrió la pesada puerta de cristal, y salió al exterior, caminando con paso firme sobre la hierba, directamente hacia la orilla del río. Iba a confrontar lo imposible. Observé desde la ventana cómo acortaba la distancia. El niño que había aparecido de la nada como cada tarde, no se inmutó. Dejó la piedra que tenía en la mano y se giró para mirar a Ricardo acercarse. No había miedo en su postura, solo una quietud y una sabiduría que no correspondían a su edad aparente. Ricardo caminaba despacio, cada paso era pesado, como si avanzara contra una corriente invisible. El hombre que había construido un imperio, que movía millones con una llamada, ahora parecía pequeño e insignificante frente a esa figura infantil. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Todo el universo parecía haberse detenido para presenciar ese encuentro entre el mundo de los vivos y el eco de los que se fueron. Cuando Ricardo llegó a unos metros del niño se detuvo, el silencio entre ellos era absoluto, solo roto por el suave murmullo del agua del río. Vi sus hombros temblar, el esfuerzo monumental que le costaba mantenerse en pie. Abrió la boca para hablar, pero al principio no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo, y su voz, cuando por fin surgió, fue un susurro roto, cargado con el peso de medio siglo de dolor reprimido. No preguntó quién era.
No preguntó cómo había llegado hasta allí. Solo pronunció una única palabra, un nombre que había sido un tabú en su vida, una herida que nunca había cicatrizado. Gabriel, dijo. Y el niño, con una solemnidad desgarradora, simplemente asintió una vez, muy despacio. Esa simple afirmación lo rompió. Ricardo se dobló, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Las lágrimas, que había contenido durante décadas, comenzaron a brotar sin control. ¿Por qué?, le oí gritar, una pregunta que era a la vez una acusación y una súplica. ¿Por qué ahora? El niño, Gabriel, dio un paso hacia él. No habló con la voz de un niño. Lo que llegó fue algo más, una sensación, un entendimiento que pareció flotar en el aire hasta Ricardo. Le transmitió que nunca se había ido del todo, que el río que se lo llevó también lo había mantenido cerca. Había vuelto porque alguien de su propia sangre estaba perdido, a punto de cruzar al otro lado, y él, Gabriel, era el único que conocía el camino de vuelta. La revelación fue abrumadora. Gabriel no era un fantasma vengativo ni una alucinación, era un guía, un ancla. Le explicó, sin palabras, que el dolor que Ricardo había enterrado con tanto ahínco, la culpa por el accidente, había creado una grieta en su alma, una oscuridad que ahora, indirectamente, estaba consumiendo a Mateo. Para sanar al hijo, primero debía sanar la herida del hermano. El niño del río no había venido a llevarse a Mateo, sino a traerle a Ricardo la pieza que le faltaba a su propio corazón roto. Era una intervención espiritual, una medicina para el alma que ningún médico del mundo podría haber recetado. El precio de la cura de Mateo era que Ricardo finalmente se enfrentara a su duelo más antiguo y profundo. Y entonces, el hombre más poderoso que yo había conocido, el titán de las finanzas, se derrumbó. Cayó de rodillas sobre la hierba húmeda, con la cabeza gacha, completamente rendido. Ya no había orgullo, ni control ni arrogancia. Solo había un hombre roto, aceptando una verdad más grande que él mismo. Gabriel se acercó y, con un gesto de una ternura infinita, puso su pequeña mano sobre el hombro de su hermano mayor. No hubo más palabras, no eran necesarias. En ese instante, a orillas del río, bajo la luz dorada del atardecer, vi a Ricardo Vargas ser perdonado. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que acababa de presenciar un milagro. La verdadera curación no estaba ocurriendo en la cama del hospital, sino allí mismo, en el alma de un padre. Cuando Ricardo regresó a la casa, llevaba a Mateo en brazos con una delicadeza que nunca antes le había visto. No dijo nada. Subió las escaleras con una lentitud solemne, ignorando las miradas atónitas de la enfermera y mías. Colocó a su hijo de nuevo en la cama, pero el ambiente en la habitación había cambiado de forma irrevocable. El pitido de las máquinas seguía sonando, pero ya no era una sentencia de muerte, era simplemente un ruido de fondo, despojado de su poder. Ricardo se acercó a la ventana y miró hacia el río. La figura de Gabriel ya no estaba. No había habido una despedida, ni una palabra de adiós. Simplemente, la misión había terminado. El aire ya no pesaba, no olía a derrota, olía a tierra mojada, a vida, y a una paz tan profunda que era casi aterradora. Los días siguientes fueron un desfile de incredulidad médica. Los especialistas volvían, revisaban los monitores, realizaban nuevas pruebas y se quedaban sin palabras. Hablaban en voz baja de remisión espontánea, de una anomalía estadística sin precedentes. Veían los datos, que mostraban una recuperación lenta pero constante, y luego miraban a Mateo, que había empezado a recuperar el color en sus mejillas, y no podían conciliar la realidad con su conocimiento. Ricardo los escuchaba con una calma que los desarmaba, ya no exigía respuestas ni ofrecía dinero. Simplemente asentía, con una serenidad casi mística, como si estuviera al tanto de un secreto que ellos nunca podrían comprender. Su silencio era más elocuente que cualquier argumento, la prueba de que la verdadera sanación había ocurrido en un plano que sus instrumentos no podían medir. La transformación de Ricardo fue tan milagrosa como la de su hijo. Poco a poco fue desmantelando la fortaleza que había construido a su alrededor. Empezó a comer en la cocina con el poco personal que quedaba, a preguntar por nuestras familias, a sonreír con una timidez que nunca le había conocido. Un día, ordenó que retiraran la mitad de los equipos médicos de la habitación,
y lo sustituyeran por una estantería llena de cuentos infantiles, y un pequeño tren de madera. Estaba devolviéndole a su hijo su infancia, reclamando el espacio que la enfermedad había robado. La mansión, antes un mausoleo de dolor, empezó a llenarse de una luz tímida. El luto anticipado se disolvió, reemplazado por una esperanza frágil pero real, que se sentía en cada rincón de la casa. Una tarde, lo vi caminar solo hacia la orilla del río, se detuvo junto a la roca donde Gabriel solía sentarse, no buscaba nada, no esperaba a nadie. Simplemente se quedó allí, mirando el fluir del agua, durante casi una hora. No había tristeza en su rostro, sino una profunda gratitud. Comprendió que su hermano no se había ido, sino que simplemente había cumplido su propósito. Había venido a sanar una herida de 50 años para que una nueva vida pudiera florecer. Tocó el agua con la punta de los dedos, no como un ritual, sino como una caricia, un agradecimiento silencioso que se llevó la corriente. En ese momento, Ricardo no solo aceptó la pérdida de su hermano, sino que la integró en su historia, convirtiendo el dolor en la fuente de su redención y de su nueva vida. Poco después, el imperio de Ricardo Vargas empezó a desmoronarse, pero por decisión propia. Las llamadas que antes eran para cerrar tratos millonarios ahora eran para liquidar activos, vender propiedades y cancelar proyectos. Lo vi en su despacho, rodeado de abogados y asesores financieros, hablando con una voz tranquila pero inquebrantable. Estaba redirigiendo toda su fortuna hacia un único propósito, la creación de la Fundación El Río, un centro de acogida para familias con niños en situaciones médicas desesperadas, que se construiría justo en esos terrenos. Su poder ya no residía en el control, sino en el servicio. Estaba convirtiendo el símbolo de su dolor en un faro de esperanza para otros, dándole a su riqueza el único valor que de verdad importaba. A medida que Mateo mejoraba, su relación se reconstruía sobre cimientos completamente nuevos. Desapareció el padre autoritario y ausente, y en su lugar apareció un hombre presente, paciente y juguetón. Los recuerdo una mañana en el jardín, que volvía a tener flores. Mateo, todavía débil pero con una sonrisa radiante, estaba en un columpio que Ricardo había instalado. Él no lo empujaba con fuerza, sino con un ritmo suave y constante, mirándolo a los ojos en cada vaivén. No hablaban mucho, no era necesario. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino cómplice, lleno de un amor que había renacido de las cenizas. Ricardo había recuperado a su hijo, pero sobre todo, se había recuperado a sí mismo como padre. Un año después, la escena final que guardo en mi memoria es la que lo resume todo. Ricardo y Mateo estaban a la orilla del río, en el mismo lugar donde todo había cambiado. Mateo, ya casi completamente recuperado, lanzaba piedras planas al agua, intentando que rebotaran, con la misma concentración que una vez tuvo Gabriel. Ricardo no lo corregía ni le daba instrucciones. Simplemente se sentaba a su lado, observándolo con una sonrisa serena. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de una gratitud inmensa. Había entendido que su verdadero imperio no estaba en los rascacielos, ni en las cuentas bancarias, sino en ese pequeño momento, en la risa de su hijo, y en el murmullo eterno del río que le había devuelto la vida.